Hermanos, algo particular en la historia del Imperio Romano fue en el año 146. Roma conquistó al ejército de Aníbal y sus elefantes y realmente tomó control de todo el mundo conocido hasta ese entonces. Roma desde sus comienzos era una república, pero estaba en aquel entonces dividida básicamente en dos zonas. La zona que hoy es de Italia, la parte original de Roma, era gobernada por la autoridad del Senado romano, pero los generales que estaban conquistando más tierras tenían control de esos lugares. Entonces, con el paso del tiempo, los generales de esos ejércitos ganaban más y más poder mientras Roma se extendía más. Y el más famoso entre todos estos generales fue Julio César. Fue en la década del 50 antes de Cristo que Julio había comenzado una campaña conquistando toda la tierra de lo que hoy se conoce como Francia. Y sus conquistas lo hicieron sumamente popular, lo hicieron famoso, hasta ser venerado por el pueblo. Pero el Senado romano desconfiaba mucho de él. Tenían miedo de su poder, de su carisma y de sus legiones que eran leales solamente a él, obviamente. Así que para limitar a Julio César, le ordenaron disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano normal. Entonces fue en el año 49 cuando Julio César se encontraba en una encrucijada. ¿Qué iba a hacer? Sabía que si obedecía al Senado romano podría perder todo. Obviamente al llegar a Roma, el Senado lo hubiera acusado de muchas cosas y Julio podría incluso terminar ejecutado. Pero si desobedecía, estaría cometiendo un acto de traición que seguramente comenzaría una guerra civil. Entonces comenzó el viaje de Francia a Roma con su ejército, pensando en qué debía hacer, y cuando llega a la frontera, lo que divide a Italia de Francia es el río Rubicón. Y él está ahí preguntándose qué va a hacer. Pues la ley romana era muy clara. Ningún general podría cruzar ese río con tropas armadas, con soldados armados. Quien lo hiciera se declaraba enemigo del Estado. Pero Julio César no podía quedarse indeciso por siempre, ¿cierto? Así que finalmente los historiadores dicen que cruzó el río de manera desafiante, consciente de haber tomado una decisión irreversible, pues había declarado guerra contra el Senado romano y solo había que esperar ver los resultados. Pero nosotros sabemos cómo termina la historia, ¿cierto? El Senado romano huye y Julio llega ahí y se declara el emperador de Roma. Y Roma cambia de ser una república a ser un imperio, el cual sigue hasta los tiempos de Jesucristo. Obviamente, César Augusto, el heredero de Julio César, es el emperador durante los tiempos de Cristo. Pero debido a esta historia, hermano, y lo que quiero resaltar aquí, es que la frase de cruzar el Rubicón, ha llegado a ser un dicho en muchos idiomas, casi en todos los idiomas de Europa y del inglés también, para identificar la toma de una decisión definitiva de la cual no hay marcha atrás. Y esto es precisamente lo que vemos en Juan capítulo 11, porque cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, él sabía que estaba tomando una decisión definitiva que inevitablemente iba a dirigirlo hacia la cruz. Jesús sabía que al resucitar a Lázaro, lo que era un milagro portentoso y poderoso, los judíos tendrían que crucificarlo porque no había otra alternativa. De manera que en la resurrección de Lázaro, Jesús puso en marcha acontecimientos que solamente podrían llevarlo a la cruz porque los judíos no lo iban a aguantar. Así que vamos a leer el texto de Juan 11, comenzando con el versículo 45 para ir hasta el 57. Dice así la palabra del Señor.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces, como ve usted, nuestro Señor es un Salvador decidido. Él es un Salvador decidido. El único que podía ir de frente contra el pecado, contra la muerte y contra Satanás. Esto es lo que vemos cuando se lleva a cabo ese complot para matar a Jesús, que es el contexto, y el del que vamos a extraer o extraemos tres reacciones incrédulas a la salvación en Jesús. Tres reacciones incrédulas a la salvación en Jesús, que lógicamente debemos evitar, ¿cierto? Pero que nos llevan a considerar desde ya que solo hay una reacción a las verdades sobre Jesús y su evangelio, y es creer, no es más. Entonces, mis hermanos, como vimos el domingo pasado, el Señor Jesús no solo expresó su dolor, su indignación y tristeza por la pérdida de su amigo y por ver el dolor de sus hermanas, sino que Él fue capaz de procesar de inmediato el dolor de cada muerte en cada relación humana, en cada familia humana, y pudo proyectar su omnisciencia para comprender todo el dolor y el sufrimiento humano ante la muerte. Pero no solo eso, Él está aquí rodeado de incredulidad. Jesús está literalmente sumido en la incredulidad de estas personas. Así que este es un momento agonizante para Jesús, solo comparable a su agonía en el huerto, donde Él se enfrenta cara a cara con el pecado, el cual Él mismo va a cargar. Entonces, después de que el Señor resucita a Lázaro, cae el telón respecto de esta historia porque no sabemos nada más de esta escena, ¿cierto? No tenemos más información. La tradición dice que Lázaro vivió 30 años más y que quizás sea cierto. Ciertamente él vivió un tiempo, pero no sabemos nada del reencuentro con Marta y con María. No sabemos nada de la conmoción y el asombro que debieron sentir todos los dolientes. No sabemos nada de las conversaciones que Lázaro tuvo después de esto. No sabemos nada de eso, no tenemos información. ¿Por qué no? Bueno, la razón es porque usted va a entrar, necesita entrar, señor. ¿Quiere entrar? Siga. Por favor, alguien le habla, le abre al Señor.
Entonces, como les decía, no sabemos nada de todas estas cosas después de que Lázaro es resucitado, porque no tenemos información aquí en la palabra. La pregunta es, ¿por qué no? Porque esto no se trata del resto de la vida de Lázaro, hermano. Eso no se trata de Lázaro y tampoco se trata de nuestra curiosidad por el cielo. No. ¿De qué se trata? Se trata de que Dios sea glorificado y de la gloria del Hijo. Y así fue. ¿Cierto? El propósito de esto era glorificar a Dios y glorificar a Dios encarnado, el Señor Jesucristo. Así que reanudamos la escena en el versículo 45, que es la escena final de esta increíble drama. Es la sección final y es muy importante, pero antes de analizarla, les diré que estas son las consecuencias. Aquí usted tiene los efectos. Entonces es muy importante porque comprender mejor cómo funciona la incredulidad es no solamente oportuno, sino que es totalmente necesario, debido a que lo que siempre vamos a recibir como respuesta al evangelio de parte de la gente es incredulidad. Esto es así porque casi todas las personas a quienes les presentamos el verdadero evangelio lo rechazarán. Incluso muchos de los que asisten a iglesias que vienen, usted los ve ahí ocupando una silla, estarán en desacuerdo con la verdad y al final elegirán lo que más les convenga. Por tanto, aquí vienen las respuestas y son predecibles. Son predecibles porque las hemos visto en todo el Evangelio de Juan y en los demás evangelios. Entonces sería pertinente recordarles una declaración de Pedro. Mire, Pedro predicaba en Jerusalén, en el atrio del templo, con la multitud judía allí. Era su segundo sermón después de la ascensión de Cristo, después del día de Pentecostés y después del nacimiento de la iglesia. Allí acusa Pedro a los judíos con una acusación asombrosa, paradójica e irónica. Él les dice, mataron al autor de la vida. Hechos 3:15 es eso. Algunas traducciones dicen el príncipe de la vida. Y esto es irónico, ¿verdad? Mataron al dador de vida. Y Pedro además dice, y pedisteis que se os soltara un asesino. En otras palabras, ustedes mataron al autor de la vida y dieron vida a un asesino. Qué extraño, ¿verdad? Pero mis hermanos, esa es la naturaleza de la incredulidad. La incredulidad es incomparable en su atrocidad. La vemos en los líderes religiosos de Israel y en todos los que siguieron su ejemplo, porque habían deseado matar a Jesús durante mucho tiempo y llevaban un par de años ya intentándolo. Y ahora llegan a un punto en el que ya no pueden dejarlo vivir. Así que este milagro es el punto de ebullición final y no pueden permitir que esto siga así, pues la resurrección de Lázaro, quizás, que fue la semana antes de la Pascua, desencadena su deseo de matarlo ahora y no esperar, lo que está en perfecta armonía con ¿qué? Con el plan de Dios. Porque Dios quiere que Él sea el cordero del sacrificio la semana siguiente, en el viernes de Pascua. Ellos no lo saben, por supuesto, pero no están actuando según su propio plan. No, están actuando según el plan de Dios. De hecho, todo se resume, como se puede observar en el versículo 47 y 48, cuando convocan a un consejo y dicen, ¿qué hacemos? Tenemos que actuar. No podemos permitir que este hombre siga así. Ahora bien, si alguien viniera en este momento y dijera que es Dios, pienso que debe ser rechazado, ¿cierto? Sin reservas, sin importar quién lo diga, con una sola excepción, porque aquí es Jesús el que lo dice. Y Jesús dijo que era Dios, pero luego
demostró la veracidad de esa afirmación. Entonces, usted aquí tiene dos opciones: creer o no creer. Usted puede examinar la evidencia, y hay mucha evidencia en el testimonio del Antiguo Testamento que lo precedió. Hay evidencia en los 4 evangelios. Hay evidencia en el resto del Nuevo Testamento y en el testimonio de la iglesia viviente desde entonces. Hay abundante evidencia de que lo que afirmó nuestro Señor Jesucristo es cierto, y no hay indicios de que lo que dijo sea falso. Y usted puede examinar la evidencia, pero solo tiene dos opciones: creer o no creer. No hay una tercera posibilidad. Algunos se la han inventado, pero no hay una tercera posibilidad. No hay un punto medio seguro. En Lucas 11:23 Jesús dijo: el que no está conmigo, ¿qué? Está contra mí. De manera que toda la evidencia de las Escrituras exige creer y creer, no obstante, sin importar lo que Jesús hiciera, sin importar lo que Jesús dijera, sin importar que la evidencia fuera tan clara, tan inequívoca e innegable. Estos líderes lo odian. Así que ellos manifestaban una incredulidad agresiva, hostil y violenta, por lo que lo acusaron una y otra vez de estar poseído por un demonio, lo acusaron de estar bajo el poder de Satanás, decían que violaba la ley de Dios y violaba su ley y tradiciones religiosas, decían que era un blasfemo, decían que era un amigo de pecadores, amigo de la gente de baja condición, de los marginados. Decían que su enseñanza era inaceptable, ¿no? Algunas personas aquí también dicen eso, ¿no? La enseñanza a veces es inaceptable. Que su autoridad, decían que su autoridad era autoinventada. Pero había y hay otro tipo de incredulidad, hermanos, vea. Mucha gente lo seguía por sus milagros y sentían curiosidad, fascinación e interés. E incluso fueron sanados y alimentados, pero su fe era superficial. Es decir, hay una forma de creer que no salva. Entienda eso. Hay una forma de creer que no salva. Y muchos están por ahí. En Juan 2:23 dice que muchos creyeron en su nombre por sus señales y milagros, pero Jesús sabía que la clase de creencia que había en ellos, ¿qué? No era suficiente para la salvación. No era suficiente para hacer una conexión genuina. Y esto se ilustra bien en el caso de Nicodemo, ¿cierto? Quien creía que Jesús era un maestro, y eso es cierto, pero no es suficiente. Así que hay una clase de fe superficial e insuficiente. Hay una creencia que es superficial y temporal. Recuerden, como la semilla sembrada en tierra pedregosa y llena de maleza, que nunca da fruto y se muere. Y usted podrá sacar todas las excusas habidas y por haber para tratar de ocultarlo, pero al final ese tipo de fe superficial va a salir a la luz. Porque el que tiene verdadera fe en Jesús, como dice Juan capítulo 8, versos 30 al 31, es el que permanece en su palabra. ¿Lo entendió? El que permanece, no que la escucha de vez en cuando, que la lee de vez en cuando, que la obedece de vez en cuando. No, el que permanece en su palabra. Y cuando yo digo su palabra, me refiero a la sana doctrina. Porque les recuerdo que muchos en el día de hoy, como dice el apóstol Pablo, escribiendo al joven siervo Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ve? Lo que significa, ¿qué significa eso? Significa que muchas personas en estos tiempos se volverán intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios.
Entonces, hay un tipo de fe que solo llega a ser inicial, un tipo de fe inicial que no es suficiente para salvar. Así que también existe ese tipo de incredulidad que no es hostil. No toda la incredulidad es hostil, no toda es violenta, no toda es enojada o asesina, pero es simplemente indiferente. Son ese tipo de incrédulos que han visto y oído lo suficiente como para tener un alto nivel de responsabilidad ante Dios, pero no responden como debería ser y por eso están en serios problemas. Están en serios problemas. De ahí que no es seguro ser simplemente curioso. No es nada seguro ser un creyente nominal de Jesús, un creyente de nombre, quiero decir. Como tampoco es seguro sentir solo sin sentimentalismo por Jesús. Hay muchos que tienen sentimentalismo por Jesús. Pobrecito Jesús. Y eso es lo que muchos sienten por Jesús, pero ese es un lugar muy peligroso. Así que al final de este capítulo tenemos un microcosmos de lo que se ve a través de todo el ministerio de Jesús y de lo que se ve incluso hoy. Como les digo, hoy hay todo tipo de personas fuera y en las iglesias que corresponden a estos tipos de personas incrédulas. Por supuesto, hay personas que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo, pero también hay personas que le son violentamente hostiles, que lo odian con agresividad, y también está esa gran cantidad de personas que tienen una actitud secundaria y sentimental, una actitud que es muy superficial, pero que es igualmente condenatoria. Entonces, aquí está la inevitable reacción a la resurrección de Lázaro, algo que evidentemente describe muy bien la reacción de mucha gente, por no decir que todos, a la salvación en Jesús. Y de hecho vamos a dividirla en tres reacciones incrédulas, tres reacciones que debemos evitar, por supuesto. Y la primera reacción incrédula a la salvación en Jesús es cegarse ante la evidencia. Versos 45 a 48. Cegarse ante la evidencia. Aquí vemos que el milagro es tan claro, hermanos. El milagro es tan inconfundible e innegable que Juan dice que otros creyeron y asumimos que su creencia fue genuina, ¿no? Hasta cierto punto. Pues siempre habrá quienes crean, porque el Señor tiene a su pueblo en todas partes del mundo y Él los atraerá, dice, de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Sin embargo, pensamos que Juan aquí se está refiriendo a aquellos de la familia y tal vez a algunos amigos que vinieron para acompañarlos, porque luego en el resto de la sección Juan solo se ocupa de la reacción incrédula de la gente. Entonces, creemos que aquí no se está hablando de una multitud de creyentes, no. Ni siquiera de cientos, sino de unas docenas de personas que llegaron a creer. Además, por la forma que Juan habla de creer en su evangelio, ni siquiera estamos seguros si estos creyeron para salvación y para vida eterna. Porque como Jesús dijo, muchos creyeron, pero Jesús no creyó en su fe. Entonces Juan simplemente menciona que algunos creyeron y pensamos que lo hace porque en las últimas semanas de la vida de Jesús, a pesar de toda esta incredulidad, mientras él predicaba el evangelio y manifestaba su poder soberano, muchos creían, por supuesto. Y esto de hecho es un gran estímulo para todos nosotros, para perseverar con la lectura, con el estudio y la proclamación de las Escrituras, como lo hizo el Señor y lo han hecho todos sus siervos fieles a lo largo de toda la historia del Evangelio. No obstante, Juan aquí rápidamente llega al versículo 46 para describir a los que no creyeron. Entonces él pasa rápido a los que no creyeron. Él dice, algunos de estos, de los que habían creído supuestamente, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ahora, en cuanto a esto, ciertos comentaristas especulan, porque eso es lo que hacen diciendo que algunos fueron para convencer a los fariseos que Jesús es el Mesías, pero eso no es lo que está pasando acá. Porque los fariseos ya habían comunicado abiertamente que querían ¿qué? Matar
a Jesús. Y me parece que aquí hay un contraste obvio entre algunos que creyeron y otros que fueron para reportarlo, es decir, para delatar a Jesús ante los fariseos. Entonces es increíble ver cómo estos hombres, después de ver a Lázaro salir de la tumba, luego van y acusan al Señor Jesús. Y es increíble ver cómo personas vienen a las iglesias y escuchan tanta palabra y luego, ¿dónde quedó la palabra? Entró por aquí y salió por aquí. Eso es lo que pasó. Y entonces estos hombres lo hacen porque se preocupan más por los fariseos que por sus propias almas. Y lo que uno puede entender de esto es que esos líderes religiosos tenían un gran control sobre sus seguidores. Tanto así que prefirieron quedar bien con ellos, porque así de fuerte puede ser la manipulación de los falsos maestros. Mire, por eso Jesús en el capítulo 10 los acusó de ser ladrones y criminales, pues eso es lo que eran. Y la religión falsa siempre lo guiará a usted a entregar su propia alma al que quiere destruirla. Ellos vieron el milagro y con una intención siniestra se lo contaron a los fariseos sabiendo cuánto odiaban a Jesús. Esta es la dureza del corazón humano ante la evidencia abrumadora de la verdad. Pero para el incrédulo, la evidencia no significa nada. Para el incrédulo, la evidencia no significa nada, ¿no? Me resbala todo lo que me digan allá en el culto. No importa, no voy a hacer caso. Para el incrédulo, la evidencia no significa nada. De manera que lo que observamos aquí es la incredulidad de esos testigos. Y esta incredulidad nos demuestra nuevamente que ninguna cantidad de evidencia convence al incrédulo. Ninguna cantidad de evidencia convence al incrédulo. Ninguna. Porque él está muerto ¿en qué? En sus delitos y pecados. Pero nosotros muchas veces, hermanos, cuando interactuamos con nuestros familiares, amigos o vecinos, y les hablamos, ¿cierto?, de Cristo, pensamos que si solamente les presentamos la evidencia correcta para que vean que Jesús es Dios, pensamos que todos se van a convencer, que todos van a creer. Pero luego vemos que no es así. No es así porque los ojos del incrédulo están cerrados. ¿Lo entiende? Los ojos del incrédulo están cerrados y no es porque sea ciego, sino que el incrédulo es ciego debido a que no quiere ver. Es debido a una ceguera voluntaria. Voluntaria. Dicho de otra forma, el incrédulo cierra sus ojos ante la evidencia. Por tanto, esos testigos, como cualquier incrédulo, se ciegan a la luz de Cristo. Y Romanos 1 describe que el incrédulo resiste o detiene la verdad con su injusticia. El verbo allí en Romanos 1:18 habla de la verdad como un resorte y del incrédulo que la está resistiendo activamente. Y eso mismo es lo que vemos aquí claramente. Vemos que esos judíos, esos testigos, vieron a un hombre muerto salir de la tumba después de 4 días. Ven esa evidencia tan clara de la deidad de Jesús y sus corazones malvados suprimen esa evidencia, suprimen esa verdad, porque prefieren perderse, prefieren entregar su alma al diablo y tener una buena reputación en su sociedad. Y aquí es cuando vemos a la incredulidad sacar conclusiones antes de examinar. Eso es lo que hace el incrédulo. El incrédulo saca primero conclusiones antes de examinar. Y siempre está el incrédulo predispuesto a su propio punto de vista. Para él es importante su propio punto de vista. No lo que diga la palabra de Dios, no lo que yo pienso, lo que yo creo. ¿Llegando a qué? A establecer estándares falsos y a exigir más evidencia, pero cuando recibe esta evidencia no está dispuesto a aceptarla y mucho menos a creerla.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio Sanedrín, que era un grupo de 70 hombres entre fariseos, saduceos y sacerdotes, que formaban la corte en Israel y que era liderado por el sumo sacerdote para un total de 71 hombres. Anás lo fue hasta el año 15 después de Cristo, antes que Roma lo depusiera, y su yerno Caifás fue nombrado como nuevo sumo sacerdote. Sin embargo, Anás todavía tenía mucha influencia en el Sanedrín. Y el relato dice que el concilio, reunido con los otros fariseos, se preguntaban acerca de lo que debían hacer con Jesús, porque él estaba haciendo muchas señales. Como notarán, todos estos hombres nunca negaron sus milagros ni sus señales. Por lo tanto, ellos pensaban que si no hacían nada, todas las personas iban a creer en Jesús y lo iban a seguir. De manera que la inevitable consecuencia en sus mentes era que si a Jesús lo reconocían como el Mesías, los romanos iban a venir a destruir su lugar, muy seguramente refiriéndose al templo. Pero lo que estos hombres revelan así es su motivo egoísta, pues no tenían temor de Roma, no tenían temor de que Roma viniera a matar a los judíos, a que viniera a destruir la vida de las personas. Ellos no temían esto, sino que su temor era que Roma tomara control de la nación y ellos perderían su poder y su influencia sobre el pueblo. Así que este realmente era su temor. Entonces el punto en esta primera parte de la sección final es que la primera reacción incrédula de estos testigos es la de cegarse ante la evidencia de Jesús, ante la evidencia, la contundencia de la verdad de la palabra, porque ellos se negaron a ver la realidad de quién es Jesús. De manera que lo que aquí vemos es que hay una especie de irracionalidad en la incredulidad, como decíamos en otra oportunidad, porque esta evalúa de una forma torcida y parcializada. Eso hace la incredulidad. Juzga torcidamente y parcialmente, llevando a la persona a una conclusión completamente errónea, demostrando su egocentrismo y su egoísmo. Y nosotros tenemos que orar y suplicar a Dios para que abra nuestros corazones para ver, apreciar y adorar a Jesús por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace por nosotros. Lo necesitamos con urgencia, porque la reacción automática de todo incrédulo es cerrar los ojos y cegarse ante la contundencia del verdadero evangelio y ante la evidencia de Jesucristo. Entonces la invitación es a que nosotros nunca dejemos que nuestro pecado o nuestra injusticia supriman, resistan o impidan que nuestros ojos vean la gloria de Jesús y creamos en Él. Una segunda reacción incrédula a la salvación en Jesús y que debemos evitar es condenar por conveniencia. Es condenar por conveniencia. Esto sí que se ve en las iglesias. No hay problema en condenar al pastor, a los hermanos, a que sea, si eso me conviene, para llevar mi vida como yo quiero. Condenar por conveniencia, versos 49 al 53, esto pasó acá. Como ya vimos, los testigos en la tumba se cegaron y ahora aquí los líderes religiosos condenan por conveniencia. Aquí ustedes notan que lo que les importaba a estos fariseos y sacerdotes era hacer lo que traería beneficio o provecho para ellos. Y de hecho en los mejores manuscritos dice, os conviene. Es decir, que ellos no están pensando en la nación, ellos están pensando en sí mismos y en lo que les conviene como Sanedrín. Por su parte, Caifás está más preocupado en cómo preservar o mantener su control. Por eso Caifás obviamente se ve enfadado, enojado y comienza su intervención con un regaño muy fuerte y orgulloso, ¿no? Y como él es tan corrupto, ¿no? Él es muy corrupto, no está pensando en hacer lo justo o lo correcto, sino que dice simplemente, nos conviene matarlo. Ni siquiera piensa si es justo juzgarlo o ejecutarlo. Así que sencillamente esto es una injusticia. Este es el mayor y más atroz error judicial de la historia del mundo. Pero noten que esa es la parte que Juan quiere resaltar aquí, que Caifás dice que Jesús debe morir por la nación. Y ese lenguaje de morir por la nación es el lenguaje
de un sacrificio sacrificial. Obviamente, Caifás no entiende las implicaciones de lo que está diciendo, pues él está pensando en la política, ¿cierto? En otras palabras, Caifás está diciendo, si Jesús es culpable o no culpable, eso no importa. Es mejor que muera en vez de que todos perdamos nuestra nación. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos afirma en el versículo 51 que Caifás dijo esto porque estaba profetizando sobre Jesús. Ahora, esta afirmación genera un montón de preguntas seguramente, ¿cierto? Una de estas podría ser, ¿cómo es que un hombre tan perverso, el hombre que es responsable por crucificar al Hijo de Dios, cómo es que está profetizando? Pero hermanos, nosotros necesitamos entender que Dios es así de soberano. Dios controla aún a los malos. Dios controla al diablo. Entiéndalo. Y si Él quiere profetizar por medio de la boca de un falso profeta como Balaam, lo hacen. Incluso si Dios quiere profetizar a través de su asno, lo hace. Él es todopoderoso y no hay nada difícil para el Señor. Por tanto, Dios usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Así que lo que dijo Caifás es una profecía y es palabra de Dios. Él dijo que el hombre Jesús, que es también Dios, debía morir por el pueblo de Dios y no solo por Israel. Dice, sino que también debía morir por los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo. Y esto, como les mostraré, se refiere a nosotros. Obviamente, Caifás cuando lo dice no entiende esto. Él está pensando, como dije, solamente en un sentido político. Y Caifás, seguramente no piensa que esos hijos de Dios que Jesús va a salvar son gentiles, pues él solo está pensando en los judíos. Pero Juan lo registra acá, porque el Espíritu Santo tenía mucho más en mente cuando guió a Caifás a pronunciar esta profecía. Tanto así que Dios controló las palabras de Caifás para profetizar de la salvación de todos los creyentes, tanto de judíos como de gentiles. Y hay algo que quiero aclararle aquí en particular, sobre todo para aquellos que vienen de un trasfondo católico romano. Pues los católicos romanos interpretan la Biblia según un principio que se llama sensus plenior. ¿Eso con qué se come, pastor? Bueno, que es la idea que cuando Dios escribió la Biblia, cuando Dios escribió la Biblia, son siempre dos los autores, dicen ellos, que Dios es el autor divino y que hay un hombre que también es autor. Ellos enseñan entonces que siempre hay dos sentidos en la escritura, el sentido literal que el hombre tenía en su mente y que hay otro sentido divino, un sentido escondido o alegórico que nosotros tenemos que buscar en el texto. Y ellos usan como ejemplo un texto como este y como prueba de esto. Entonces, para ellos, Caifás tenía un sentido literal en sus palabras, pero el Espíritu Santo tenía otra intención, una intención más espiritual. Pero hermanos, eso no es así. Eso es uno de los grandes errores de esta religión tradicional para interpretar la Escritura. Por eso decimos que Caifás, mire, Caifás no escribió el Evangelio de Juan, ¿cierto? ¿O sí? Caifás no escribió Juan, Juan escribió a Juan y Juan entendió exactamente lo que él quiso decir. Esto es así porque Dios siempre comunica su voluntad hacia nosotros por medio del autor humano, de modo que nunca tenemos que buscar varios sentidos en el texto. Eso no existe. No, pues cada texto tiene un solo sentido, un solo significado. Y es lo que Dios quiere decirnos por medio del autor humano. Amén. En otras palabras, hay un solo significado en el texto. Tiene una sola interpretación.
tendrá muchas aplicaciones, que es otra cosa, pero interpretación, significado es uno solo y es lo que Dios quiere decirnos. Pero de nuevo, como dije, lo que sorprende de la profecía es el sentido sacrificial de que Jesús debía morir por su pueblo. Y ese lenguaje de morir por alguien siempre se usa no para una muerte política, sino espiritual. Así que Jesús tenía que morir por su pueblo para redimirlo de sus pecados. Es más, el verso 52 habla de la salvación de los gentiles. Y lo sabemos porque dice que no solamente va a morir por su pueblo, sino para congregar, para reunir. Y la frase clave es reunir en uno. Ahora, el punto es que los judíos no tenían necesidad de ser reunidos en uno, pues ya eran uno, ¿cierto? Pero Jesús sí tenía que reunir a los hijos de Dios que estaban en el redil de los judíos y también a los hijos de Dios que estaban en el redil de los gentiles y reunirlos en un solo rebaño. Entonces, esta profecía de Caifás explica que Jesús va a morir no solamente por Israel, sino también por todo el mundo, sin distinción, ¿no? No sin excepción, para que no se confunda. Jesús va a morir por todo el mundo sin distinción. Y va a reunir en uno a todos los hijos de Dios, pero obviamente ellos no entienden. Así que la reacción incrédula la vemos en el 53, en el verso 53, pues es condenar y allí dice que desde aquel día acordaron matarle. Acordar en griego es estar resuelto, es hacer una determinación, una decisión definitiva. Entonces pienso que en el Sanedrín votaron los 71 hombres y decidieron matar a Jesús. Obviamente entre este grupo habían hombres posiblemente que votaron en contra, ¿cierto?, de esta decisión. Seguramente lo hizo Nicodemo o José de Arimatea, pero el Sanedrín funcionaba por voto mayoritario. Y esto demuestra que todo lo que veremos más adelante acá en el Evangelio de Juan, como el supuesto juicio contra Jesús, donde llaman a testigos y todo eso, no es más que una parodia de justicia, porque lo que aquí vemos es que ni siquiera lo han arrestado, hermanos. No han llamado ni siquiera a los testigos y ya decidieron que es culpable y que merece la muerte. Como ven, aquí no hay justicia y es realmente triste ver hasta dónde nos lleva nuestro pecado, porque nosotros no somos mejores que estos fariseos. El hombre natural es así, es egoísta, es orgulloso, es arrogante. Y si no matamos nuestro orgullo, si no matamos nuestro deseo de controlar, queremos controlar, ciertamente llegaremos a esta misma condición por nuestros pecados, al punto de incluso condenar a otros por conveniencia. Por eso no es de extrañar que algunas personas que llegan al cristianismo terminen luchando con la verdad, terminen peleando con lo que exige la palabra de Dios. No el pastor, sino lo que exige la palabra de Dios. Y de paso, acusan a otros para intentar excusar su falta de respuesta a lo que dice la Biblia. Esto sucede porque la incredulidad empieza con la conclusión y luego razona. Por tanto, lo segundo que aprendemos sobre este tipo de incrédulos es que llegan a una conclusión equivocada y son hostiles hacia cualquier cosa o persona que los contradiga o que no les convenga. Entonces, tanto el cegarse a la evidencia como el condenar y acusar por conveniencia son reacciones incrédulas que terminan siendo hostiles. Cuando las personas no creen en el Señor Jesucristo como debe de ser, no es como usted quiera creer en el Señor Jesucristo, no. La palabra nos dice cómo debemos de creer. No se lo invente. Entonces, cuando las personas no creen en el Señor Jesucristo como debe de ser, cuando las personas no creen el verdadero evangelio, cuando no quieren ceder a sus demandas, inevitablemente asumen una actitud agresiva hacia todo aquello que intente corregirlos. Y aunque no todos los incrédulos son igualmente hostiles, la incredulidad
en sí misma es hostil a la verdad y puede adoptar muchas formas. Pero oramos para que Dios nos guarde de esto. La tercera y última reacción incrédula a la salvación en Jesús que debemos evitar y que encontramos en este pasaje es procurar saber sin compromiso. Procurar saber sin compromiso. Versos 54 al 57. Amados, ya vimos la reacción incrédula de los testigos, que fue cegarse ante la evidencia de Jesús. Vimos la reacción incrédula de los líderes religiosos, que buscaron condenar, acusar por conveniencia a Jesús. Ahora vemos la reacción incrédula de la gente en general. Aquí vemos la superficialidad de la multitud. Y eso habla de que la reacción incrédula de la gente fue procurar saber acerca de Jesús, pero sin compromiso. Y están llenas las iglesias de personas así. Quieren saber de Jesús y aprender de Jesús, pero no tienen compromiso con Él. Ellos simplemente querían curiosear. La gente allí tenía curiosidad y hacía preguntas. Lo cierto es que el Señor Jesús se enteró de la decisión de los fariseos y del Sanedrín, ¿no? Que no sabemos cómo, pues la narrativa no nos dice, pero Él se enteró. Y Jesús tiene que huir como fugitivo porque quieren matarlo. Así que los líderes, los fariseos, el Sanedrín, ellos estaban listos para matar a Jesús, pero la multitud no. Todavía, esta multitud todavía no. La multitud aquí es curiosa. Ellos buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban unos a otros si Jesús vendría a la fiesta. Entonces muy seguramente miles de personas están ahí en el patio del templo y Jesús es el tema en la boca de todos. Pues la noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro ya había llegado a todas partes. Además, todos sabían de sus sanidades. Entonces, muchos lo ven como el Mesías. De hecho, la sección que sigue en Juan 12, ¿cuál es? Es la entrada triunfal, donde la gente grita ¿qué? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que muchos de ellos en este momento creen, otros no tanto, pues la multitud siempre es indecisa, es curiosa. Y algo que no podemos dar por sentado es que la multitud siempre tenga que ver con las mismas personas o que la multitud sea exactamente idéntica en cada contexto, pues la verdad es que eso no puede ser. De manera que esta multitud es un poco de todo, son curiosos, pero no dicen nada y no deciden y no se deciden en cuanto a Jesús. Y Juan explica que el consenso de la multitud es que el Señor Jesús no va a venir. Eso es lo que está diciendo la mayoría, que no vendrá a la fiesta, ¿cierto? Porque la forma en que Juan lo plantea asegura que él no va a venir y la mayoría piensa así. Y es ridículo decir que Jesús no va a venir a la fiesta porque eso sería ¿qué? Pecado. Jesús, por obligación de la ley, tiene que estar en la fiesta, en la Pascua. Entonces, ¿por qué pensaron que Jesús iba a desobedecer la ley y no venir a la fiesta? Bueno, lo pensaron porque sabían que los fariseos habían dado una orden para delatarlo y arrestarlo. Y la forma de esta frase que expresa la orden implica que el Sanedrín iba a hacer responsable a cualquier persona que no le informara de la ubicación de Jesús porque se hacía cómplice de él. Pero hermanos, lo que más vemos en esta parte es la curiosidad de la gente que está preguntando. Y digo eso porque la gente aquí no está defendiendo a Jesús. No están preocupados por Jesús de que venga y para apoyarlo. No. La gente tampoco está condenando a Jesús. Tampoco está condenando aquí todavía a Jesús. La gente simplemente está preguntándose sobre Jesús. ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Será el Mesías? ¿Será que no? Por tanto, no lo odian de manera pública como los fariseos. Simplemente están hablando de Jesús como parte de su curiosidad. Y así es mucha gente hoy, ¿cierto? Que habla de Jesús. No lo difaman. No hablan mal de él. De hecho, muchos usan el nombre de Jesús. Muchos están diciendo que creen, pero son solo curiosos. Son solo curiosos que procuran saber de él, pero sin llegar a comprometerse. No se comprometen ni con él ni con la iglesia menos. Sin embargo, hablar de Jesús o hacer preguntas acerca de él, le digo desde ya que no vale nada. No importa nada. Eso no importa.
Tenemos que entregarnos a Jesús. ¿Estuvo aquí el viernes? Por supuesto que no, usted no estuvo el viernes, no viene todas las veces, ¿cierto? Pero los que vinieron sí saben. Tenemos es que entregarnos a Jesús. No es hablar bien de Jesús, no es sentir, ay, tan lindo Jesús, mi Jesús. Entregarnos a Jesús. Tenemos que someternos a Jesús. Pocos hacen eso, someternos a Jesús. No al pastor, no, a Jesús. Someternos a Jesús. Tenemos que obedecer a Jesús. Tenemos que adorar a Jesús. Tenemos que confesar quién es. Que Él es el Hijo de Dios. Que Él es nuestro Creador, nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es su reacción ante Jesucristo? Le pregunto, ¿cuál? Se lo pregunto porque en esta sección lo que le importa más a Juan es ver la reacción de la gente. Y ya vimos que los testigos se cegaron ante la evidencia de Jesús, que los líderes condenaron por conveniencia a Jesús y que los judíos procuraban saber sin compromiso. Ellos simplemente curiosearon. De manera que las únicas opciones cuando se trata de Jesús es creer o rechazar. No hay más. Algunos necios, insensatos, dicen, no, yo no necesito ser esto, ser aquello, no necesito leer la Biblia, pero yo creo en Jesús. Mentiroso, hijo del diablo. Jehová lo reprenda. Jehová lo reprenda. Es creer o rechazar. Pero tenga en cuenta que usted puede rechazar con hostilidad, como hacen algunos. Usted puede rechazar con antipatía, con ira. O también puede rechazar con superficialidad e indiferencia. Pero ya sea que usted rechace a Jesús con odio o que lo rechace con buenos sentimientos, usted ciertamente terminará en el mismo infierno, allá mismo. No importa cómo lo rechace. Si lo rechaza, terminará en el infierno. Y si Juan nos presenta la reacción de la gente, no es para verlo simplemente, ¿cierto? Sino que lo hace para exhortarnos. ¿A qué? A que reaccionemos principalmente con arrepentimiento y fe. Así que, ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Qué es lo que usted va a confesar de Jesús? ¿Lo va a ignorar? ¿Lo va a condenar? ¿Va a hablar de él o va a tomar su cruz y va a seguirle? ¿Va a creer que él es quien dice ser? El eterno Hijo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Va a creer que el Mesías es Dios que vino al mundo, nació virginalmente, vivió una vida sin pecado y de perfecta obediencia a la ley, luego tomó nuestros pecados sobre sus hombros y murió en la cruz? Por tanto, existe una sola reacción a estas verdades y es creer. Creer en Él y hacerlo de manera definitiva. Hacerlo sin reservas, sin peros, hacerlo sin vacilaciones, sin excusas y sin exigencias, para que pueda decir sin temor alguno, yo voy a seguir a Jesucristo sin importar el costo y no hay marcha atrás. Pues tenemos que ver nuestra fe en Jesús como una decisión irreversible que implica para nosotros tomar la cruz y seguirlo hasta la muerte. Entonces, así venga persecución, así venga muerte, así venga lo que venga, lo seguiremos. Porque Jesús es mi Mesías, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios y lo voy a adorar. Esa es la única reacción que sirve ante la salvación en Jesús. Y no hay marcha atrás. Seguramente ustedes se acuerdan de ese gran himno viejo. Cómo me gustaría que lo hubiéramos interpretado hoy. Pero seguro no tienen las partituras a mano, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuál himno antiguo me estoy refiriendo? El que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Se me pasó decirles a ustedes. Entonces,
Que esa sea su reacción hoy y por toda la eternidad, mis hermanos, por toda la eternidad. Cuidado con estar salpicado o más aún involucrado por una de estas reacciones incrédulas. Necesitamos decidir seguir a nuestro Señor sin importar nada, sin importar nada, sin importar lo que nos suceda. Eso es lo que hacemos los que verdaderamente decimos creer en Jesús. Eso es lo que hacemos. Es muy bonito hablar. Algunos hablan muy bonito. Pero del dicho al hecho, ¿hay qué? Hay mucho trecho. Y lo que vale es lo que usted hace y no lo que usted dice. Aunque el diablo rezongue, ¿no? Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.